sobre todo. Buenas tardes, muchas gracias, vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Buenas tardes, Íñigo Errejón, portavoz, candidato de Unidos Podemos a la Comunidad de Madrid. Este es un debate para hablar de la izquierda, del futuro de la izquierda y sobre todo del presente de la izquierda. Acaba de anunciarse hace escasos días un acuerdo presupuestario entre el Gobierno del PSOE y Unidos Podemos. La primera pregunta que os quería hacer a los dos es, de todas las medidas que se han anunciado en este acuerdo de presupuestos, que incluye algunas cosas más allá de presupuestos, ¿cuál ha sido para ustedes la más relevante y cuál de las que no han estado les hubiera gustado que estuviese en este acuerdo de presupuestos? Empezamos contigo, vicepresidenta. Bueno, lo primero y importante, gracias por organizar este encuentro. Yo creo que en tiempos tan rápidos y tan superficiales merece mucho la pena que podamos entrar un poco cómoda y al fondo de algunas cosas. Así que gracias por invitarme. Yo diría que hay un elemento muy importante que tiene que ver más que con el contenido, con la forma. El acuerdo. Ese es un mensaje extraordinariamente importante, que tiene que ver con esa idea que se había instalado en nuestro país, que había instalado el Partido Popular y la derecha, de que no había salida, nada era posible, todo estaba sometido a una única posibilidad que nos llevaba siempre a la resignación de todo. Yo creo que encontrar un acuerdo para volver a recuperar todo lo que el Estado de Bienestar ha perdido es un gran mensaje de lo que representa la democracia vista desde la izquierda. Sí, yo concuerdo. Yo creo que hay una parte también como de rearme moral. Las medidas más fáciles de entender, más inmediatas, la subida del salario mínimo de 735 a 900 euros, tienen un efecto también de rearme moral. Después de una década larga de políticas exclusivamente de recortes y de maltrato a la gente trabajadora de nuestro país, se invierte el recorrido y se demuestra que las cosas pueden suceder. Y además coloca a nuestro país, pues seguramente junto con Portugal, como un referente ibérico a la vanguardia de las políticas sociales en Europa. Y frente al modelo, digamos, de destrucción europea de Salvini, pues aparece la península ibérica, con España y con Portugal, como una posibilidad de que las cosas se pueden hacer de otra manera. Eso tiene un efecto inmediatamente como, por una parte, de rearme moral, en mi opinión, del pueblo español, y por otra parte, devuelve la conversación política a los derechos concretos de la gente. Volvemos a instalar en la conversación política en nuestro país cómo vive la gente, cuánto cobra, en qué condiciones trabaja, cuánto se invierte en dependencia o cuánto apostamos por la subida del I+D+I. Es decir, volvemos a traer los derechos sociales al centro de la conversación política en nuestro país, que en mi opinión es el mejor antídoto contra el miedo y contra las fuerzas reaccionarias. Las críticas que ha recibido el presupuesto han sido durísimas por parte de la derecha, que va a venir hambre como en Venezuela, que son presupuestos de extrema izquierda, comunistas. ¿Os han sorprendido estas críticas o eran las esperables? A mí no me han decepcionado nada, francamente. Yo creo que la derecha, que ahora son las derechas, y cada día aparece una nueva, extremándose cada vez más, ¿no? Y a ver si esto no termina. Las derechas nunca piensan que la democracia tenga que ver exactamente con la igualdad y con el estado de bienestar. Piensan que es un sistema en el que se organiza el poder político y tiene que funcionar la economía. Pero la economía justamente para la concentración de poder político, de poder económico en las élites, en las minorías, ¿no? Uno de los datos más terribles de la crisis que hemos atravesado es que las grandes fortunas son más ricas, han ganado más dinero, lo han hecho en los espacios de los estados en el interior y lo han hecho en las fortunas transnacionales y en todo lo que representa la economía especulativa. O sea, con ese mensaje es lógico que la derecha y las derechas españolas no identifiquen, como yo decía antes, la democracia con la igualdad, con las igualdades, con el estado del bienestar. Es decir, el gran esfuerzo que la izquierda hizo en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, de identificar exactamente que si había que tragarse el mercado, había que tragárselo en democracia y que al mercado había que sacarle todos los derechos en dirección a la igualdad de una sociedad, esa fue la gran apuesta. Cada vez que esto a la derecha se le pone por delante, lo que hace es discutirlo,
Y por eso, desde la amenaza de que con los 900 euros del salario mínimo interprofesional van a ocurrir las 14 plagas que le faltaban a Egipto, a cualquier cosa que digan, a mí en ese sentido no me parece, porque es una tradición para ellos también. No conectan la economía directamente con lo que representa la redistribución. Hace poco me dijo alguien, en este acuerdo de presupuesto se va a hablar de redistribución de la riqueza, como si fuera una especie de amenaza. Claro, yo tuve que decir con mucha serenidad, o justo eso, redistribuir. Es un clásico, dicho de otra manera. Claro, ahí se han instalado... A mí me preocupa la dinámica que han adoptado las derechas en España, que tampoco es nueva, que es como, yo creo que es una tentación histórica siempre. Las fuerzas que llamamos a veces conservadoras, que en realidad ya están en una dinámica reaccionaria en España, tienen una concepción muy patrimonial del poder. Si no les pertenece, no es legítimo. Eso no significa que no se pueda hacer, por supuesto, oposición a estos presupuestos. Y yo quiero ver a Casado y a Rivera decirles a sus votantes, a los que cobran el salario mínimo, que no les parece bien que el salario mínimo se suba de 735 a 900 euros, por ejemplo. O a sus votantes que son mayores y que necesitan las ayudas de la dependencia, que no les parece bien la subida en el presupuesto para la dependencia. Pero la dinámica en la que se han metido de cuestionar sistemáticamente la legitimidad de cualquier poder político que no detente en ellos es un tanto peligrosa. Y ahí siempre hacen, en mi opinión, es peligrosa, ojo, no en el corto plazo. Yo creo que en el corto plazo les puede proporcionar importantes derrotas electorales, pero en el largo plazo sume a nuestro país en una dinámica que puede ser complicada, porque parece que en el campo de la derecha se ha instalado una puja a ver quién se instala en posiciones más ultras. Eso tiene además un riesgo histórico en España, que es el riesgo permanente de intentar construir, de intentar separar... Como la vieja manía de las fuerzas reaccionarias en nuestro país de construir la nación contra el pueblo y de evitar que las dos ideas se unan. Y entonces intentar construir siempre un proyecto nacional español al que le sobran las necesidades concretas, los dolores concretos o las aspiraciones concretas del pueblo español. Intentar separar esas ideas. Y yo creo que las fuerzas democráticas tenemos que ser las fuerzas que hagamos el más drástico y el más radical esfuerzo por unir de nuevo, digamos, el proyecto nacional español y una agenda que reconstruya lo que la gestión neoliberal de la crisis rompió, y lo rompió por la desigualdad. Y eso no es escorar el gobierno hacia la izquierda o hacia la derecha, es volver a construir una nación de ciudadanos que no tienen miedo a que se acabe el mes. De todas maneras, es que esta vez, desde el campo de la izquierda, particularmente en este caso de nosotros, de los socialistas, se lo hemos puesto muy difícil. Porque utilizar la moción de censura, que es un mecanismo plenamente democrático, porque es darle la palabra a todos los españoles y las españolas que están representados allí en los 350 escaños, eso para ellos ha sido un artificio que no acaban de digerir, hasta el punto de que en muchas ocasiones, tú lo ves porque estás también allí, hacen una especie de criba de escaños buenos y de escaños malos. Total. Que es donde realmente se les ve esto que estás diciendo. Que les sobra hay un tercio del Parlamento que les sobra. Efectivamente. O sea, ellos están todavía en una asignatura que consiste en reconocer la diversidad ideológica y reconocer al adversario. Esto es más profundo, Nacho, Íñigo, es más profundo. Es reconocer al adversario, tenerlo que respetar sin necesidad de inquietarte. Yo, en nuestro país hemos hablado mucho de consenso. El consenso fue un instrumento necesario, casi natural, cuando salíamos de la dictadura. Pero yo creo que la gran asignatura que tenemos que aprender ahora es hacer las cosas sin consenso, aguantando a pie quieto quien tiene la mayoría y quien tiene que respetar cuando no la tiene, que la mayoría actúe. O sea, no seamos en esto paniaguados. La democracia exige que cuando no te toca gobernar, lo lleves bien. Y no lo llevan bien. Y por eso decía antes que se lo hemos puesto relativamente difícil a una idea muy simple que acaban teniendo del poder, muy poco sofisticada. Y la democracia es un sistema sofisticado, complejo, que está lleno de hilos y de matices, justo porque todos cabemos en ella, porque tenemos que caber todos en ella. Y esta ha sido la prueba de fuego, porque ya habían aprendido a ganar, a perder las elecciones, a cuestionarlas cuando las pierden. Que tenemos noches memorables. Desde tenemos la derrota de Aznar en memorables. el 92, ¿Sí? con Javier Arenas diciendo que... Claro. Entonces, esta prueba era otra prueba de fuego más
de si entendemos o no entendemos cómo funciona el sistema representativo. Yo lo he escuchado en el Senado hace 2 semanas, de las bancadas de la derecha, dijo alguien, un gobierno con los votos del pueblo. Es curioso, ¿no? O sea, a 40 años vista de la democracia española hay asignaturas que algunos las tienen todavía un poco por aprender. Decíais antes que se está radicalizando su discurso y que la oposición al pacto presupuestario ha sido extremadamente dura y crítica y con mensajes a veces muy extremos. España es uno de los pocos países que por ahora no tiene su Parlamento Nacional a la extrema derecha. ¿Creéis que esta respuesta desde el Partido Popular de Ciudadanos intenta cerrar ese posible auge de la extrema derecha en España? ¿Puede llegar esa extrema derecha al Parlamento en las próximas elecciones? ¿Cómo lo interpretáis? Yo creo que depende de lo que hagamos. Está muy de moda últimamente los debates en los que personas progresistas se fustigan o discuten muchísimo tiempo y gastan muchísimas páginas, que está bien, sobre los posibles auges de la extrema derecha. En realidad depende de lo que hagamos. Nosotros aquí no frenamos la posibilidad del auge de la extrema derecha porque discutiéramos mucho sobre ella, sino porque existió el 15M. Y después porque existieron instrumentos políticos que dijeron que la solución a la crisis de la democracia y del Estado social era más democracia y era redoblar los esfuerzos por reconquistar y ampliar los derechos sociales. Las fuerzas reaccionarias nacen donde hay miedo a no saber qué será de ti mañana, inseguridad material, pero también ausencia de sentimiento de pertenencia. Nosotros tenemos que librar la batalla por las dos cosas, con un proyecto nacional que dé sentido de pertenencia y con un proyecto claro de redistribución y de protección social para los más golpeados y quienes más han aguantado el peso de la crisis sobre sus hombros, que elimine el miedo. Si eliminamos el miedo, la desorganización social, la fragmentación, la atomización, si eliminamos el miedo estamos eliminando el caldo de cultivo de donde nacen siempre las fuerzas reaccionarias. Digamos, frente a ese posible auge, ¿quién sembró ese posible auge en Europa? Yo creo que la Europa de Salvini es directamente heredera de la Europa de Merkel. Es directamente heredera de los proyectos que han destruido las bases sociales que permitían que tuviéramos un acuerdo para vivir en sociedad, un contrato social. Hay que rehacer ese contrato social y sustituir el miedo por una nueva generación de derechos sociales, que ahí también lo digo muy claramente. A mí me parece que este acuerdo es el inicio, pero debe ser el inicio de una ofensiva, de una agenda política a la ofensiva para recuperar una sociedad que sepa cuidarse, que sepa cuidar de los suyos. Y eso significa que sepamos trasladar las mayorías que hoy existen, en la línea de lo que se decía, a un blindaje de los derechos sociales en la Constitución y también a un blindaje de los derechos sociales, ya que son los que prestan una buena parte de los servicios públicos de protección social a las comunidades autónomas. O sea, nosotros tenemos que hacer que nunca más la posibilidad de turbulencias económicas o financieras sea respondida con políticas de ajuste salarial, de destrucción del Estado social. Ahora que tenemos números, hay que avanzar. Y hay que avanzar porque además esa será la mejor forma de defender nuestras democracias contra el virus del miedo, contra el virus del odio del penúltimo contra el último. Avanzar en la agenda social y de redistribución es la mejor forma de vacunarnos. Yo creo que la izquierda, por decirlo en singular y por seguir sosteniendo, que a mí me gusta sostener todavía el término de izquierdas y la izquierda, que nos anunció Fukuyama cuando decía que las ideologías se habían acabado, desde luego para pronosticar no servía, ¿no? A mí me gusta sostener el término con su diversidad interna, pero la historia de la izquierda o de las izquierdas de los últimos 200 años es una historia de éxito constante. Constante. Es la derecha la que va cuando ya no le queda más remedio apuntándose a rastras a las cosas donde verdaderamente la inmensa mayoría de la gente, que somos, dicho de manera rimbombante, el pueblo soberano, vamos llevando a la política. Cuestionan la subida del salario mínimo antes del salario mínimo. Efectivamente. Empiezan diciendo que la educación no puede ser un derecho, que la educación en cualquier caso es un privilegio para quien se lo puede pagar, y los acabamos arrastrando. Es verdad que como las batallas son largas, duran un siglo, duran 70 años, 80 años, los acabamos arrastrando a que entiendan que la educación es un derecho fundamental, consagrado, y que es uno de los grandes servicios de un Estado democrático. Si tuviéramos más perspectiva histórica, nos daríamos cuenta que es una historia constante de éxitos donde la derecha se va apuntando como puede. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay momentos donde las crisis económicas, que son también bajadas, evidentemente, en valle,
de las guardias ideológicas, es decir, del mantenimiento de las ideas, de los principios que son derechos en democracia, los sociólogos y las sociólogas dicen que toda sociedad democrática tiene en torno a un 11-12 como mínimo % de gente que no es demócrata, que son literalmente fascistas. Cualquier sociedad lo tiene eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando están en esa franja, porque la derecha va entendiendo la estela por donde la lleva la izquierda, ahora los tenemos que llevar al discurso ecológico, de transición, de sostenibilidad del planeta, al feminismo. Están a 2 minutos de apuntarse al feminismo. Falso, pero a 2 minutos de apuntarse. Es esta historia. Y cuando se produce una bajada, hay una ventana de oportunidad donde se coloca ese 11-12%. Pero como decía Íñigo, es producto del miedo. Es producto del miedo en el que tú sientes inseguridad y necesitas agarrarte a algo que te crees que te da identidad. Y entonces volvemos a las banderas, a las patrias, a toda esta serie de elementos. Pero si lo miramos en perspectiva, es una desesperación que tienen de no poder coger esa bandera, que es la bandera de la Revolución Francesa, la bandera de la Ilustración, que no pueden soltarla por más que les rechinen en determinado momento los dientes. Los resultados de Baviera. Se reorganiza la ultraderecha, porque claro, si quiero ideas de derecha, mejor me voy al centro, al original, ¿no? Pero compite con el espacio verde. Ahí se abre la nueva batalla. Pero repito, si lo miramos en perspectiva histórica, de vez en cuando se abre la ventana y ellos salen. También han hecho mucho mérito el discurso tan exagerado con todo, tan poco razonable, tan absolutamente superficial que hace constantemente los dos partidos de derecha, claro. Pero en ese sentido, es cierto que, por ejemplo, hablamos de Salvini, de que se está generando un modelo en Italia preocupante, pero también gobierna Salvini con el apoyo de un partido de izquierdas que ha adoptado una posición contraria a los inmigrantes, una posición, en mi opinión, que no puede ser de izquierdas, porque no es solidaria, y que también se está trasladando a otros países europeos. ¿No les preocupa que eso pueda llegar a España de alguna manera? Hoy no está yo creo que en la movilización, en el enardecimiento de los sectores más reaccionarios, es más gasolina ideológica para ellos el anticatalanismo que la xenofobia. ¿Lo que une a la derecha es el anticatalanismo? Creo que hay más dosis, seguramente hay también lo otro, ¿no? Pero todavía tenemos una magnífica conquista cultural, que es que una buena parte de lo que puede que alberguen no lo pueden defender públicamente. Todavía se tienen que guardar públicamente. ¿Existe machismo en España? Sí, pero es muy difícil que alguien se proclame machista y aspire a construir mayorías políticas, por el momento. Eso es un trozo de victoria cultural. Es evidente que hay una discusión en todas partes en Europa sobre las migraciones. Ojo, a veces impactan más en los territorios o en las regiones que menos migración tienen. Algunas de las regiones que están experimentando más auge de formaciones xenófobas son las que tienen menos migración. Pero tenemos que entender, en mi opinión, que eso es un afecto. Un afecto, en este caso, negativo, reaccionario, pero que no se desmonta con datos. En nuestro país, en los últimos años de la crisis, hemos tenido más emigración que inmigración. Y, sin embargo, ese dato por sí solo, frío, no ayuda a combatir la sensación de alguna parte de los más golpeados por la crisis, que pueden haber visto más fácil pelearse por las migajas de lo que cae con el que viene o ha venido de fuera hace tiempo, que exigir un reparto diferente. Digamos, es una vez que se interioriza la ideología de la escasez, de que no hay para todos, que empieza la pelea entre los de abajo, entre los trabajadores, por cuánto hay. En nuestro país no tenemos un problema. Claro que hay que hacer una discusión sobre políticas públicas migratorias, es evidente. Pero de momento creo que tenemos que ser todos muy cuidadosos y muy coherentes y muy prudentes para no instalar un debate tomado a veces de otras realidades y de otras sociedades, que me da la sensación que algunos por miedo, por incomodidad y otros por prisas pueden consolidar e instalar en nuestro país. En nuestro país no hay la carencia o la falta de acceso a la sanidad, a la educación, a la dependencia o a un trabajo digno o a la vivienda, no han tenido que ver con la presión migratoria. Han tenido que ver con políticas económicas que tenían un objetivo determinado. Tenían el objetivo de erradicar cualquier idea de que la cooperación social puede cuidar de nosotros y, por tanto, dejar los servicios públicos como depósitos solo para los muy pobres y todo el que se lo pueda pagar, que se lo pague y convertir de ciudadanos en clientes, ¿no? Pero eso no ha sido un fenómeno global, eso ha sido un fenómeno fuertemente ideológico, además fracasado.
que nos ha condenado a nuestro país no solo a verlo fragmentado, no solo a romper el contrato social, sino también a habernos hecho más débiles para enfrentar el futuro, más débiles como sociedad. Pero yo creo que lo están intentando. De hecho, el recién nombrado líder del Partido Popular ha estado todo el verano intentándolo. Está intentándolo. Yo creo que con un gran desconocimiento de cómo funciona, de cómo hemos funcionado los españoles en relación a los inmigrantes que nos han ido llegando, a una sociedad ya abierta y democrática, con un gran desarrollo económico en 40 años que les ha permitido venir fundamentalmente a todos los que han venido en la cultura común, me refiero a los latinoamericanos, y lo han intentado. Lo que pasa es que lo hacen con gran desconocimiento del funcionamiento de nuestro país y casi la exageración con la que lo han utilizado les ha frenado. Han intentado la inmigración, se han intentado las víctimas de ETA y casi ellas mismas han frenado el discurso, y en ese sentido les queda evidentemente todo lo que representa la crisis de Cataluña. Es que es una idea, si me permite solo un apunte, es una idea tan débil de España que necesita permanentemente una anti-España para construirse. Pero es una idea de España tan estrecha que necesita permanentemente la fabricación de enemigos internos contra los cuales... Pero ahí es donde está el debate ético y filosófico más profundo de donde nos vamos a encontrar las izquierdas con las derechas en el siglo XXI. Ahí. Porque ahí, fíjate, sobre el estado de bienestar vamos a discutir hasta el infinito, pero siempre vamos a discutir aceptándolo. Va a ser un asunto de proporciones. Nosotros queremos un estado de bienestar que blinde los nuevos derechos que aparecen, que la vivienda no pueda quedar tan desprotegida y tan desarbolada. Vamos a hablar de cuánto de ese estado de bienestar. Ellos tienden siempre a recortarlo con crisis o sin crisis. Es una posición ideológica. Se maneja mucho mejor una sociedad insegura a la que se le puede provocar miedo que una sociedad segura, con calidades más o menos razonables de vida, porque eso te permite ejercer las libertades con una potencia que no se tiene cuando se está en precario. Eso forma parte de su estructura ideológica. Así que como no vamos a poder discutir sobre el estado de bienestar, porque como yo decía antes, lo han tenido que aceptar, le ha costado siglo y medio, pero lo han tenido que aceptar, ¿qué es lo que vamos a utilizar ahora? Vamos a utilizar ahora elementos que están debajo de agua, es decir, mucho más profundos. ¿Qué elemento? El otro, el diverso, el distinto, el diferente. ¿Cuánto soy capaz de sentirme igual a él? ¿Cuánto soy capaz de tolerarlo, de aceptarlo y de compartir? Aquello que decía Gambo cuando decía, no lo diré literal porque es una poesía inmensa, cuando decía, bueno, vale, el otro existe, no me queda más remedio. Oye, el otro parece que no se me enfrenta, no me va a matar. Oye, tal, parece que puedo hablar con el otro, parece que el otro... Oye, igual me da un ataque y el otro y yo somos iguales en derechos. Y el final del verso dice, ¿no será que yo soy el otro? Ese es el filón de la izquierda. Ese es el filón de la izquierda. Y eso, para la derecha, sigue provocando unos problemas infinitos, porque siguen teniendo una perspectiva de lo humano y de la sociedad jerárquica, absolutamente contraria a la sensación y al derecho de que efectivamente somos iguales. Y porque somos iguales podemos tener la libertad de lo diverso cada uno de nosotros por muchas componentes. Esto le pasa al feminismo. Todas las mujeres y todas las feministas estamos empeñadas en la lucha de la igualdad de nuestras oportunidades y nuestros derechos, pero todo el mundo sabe para qué queremos las mujeres desde el feminismo. Para ser libres, para ser nosotras. Que además hay un fenómeno de espiral, digamos, igual que la instauración del miedo genera sociedades, individuos con más miedo, y la precariedad ha tenido siempre un objetivo de ser una forma de gobierno, generar o propiciar generaciones que se incorporan ya a la vida, al mercado laboral, sin saber lo que son los derechos laborales, sin saber lo que es un convenio, sin saber lo que es una estabilidad que te permita pensar en formar una familia o tener una vivienda. Y eso ha sido una forma de construir un modelo, digamos, no ha sido el resultado no buscado de la avaricia de unos pocos, ha sido un resultado buscado. Ha habido una voluntad de construir sociedades así. Íñigo, Salvini claro. Lo sabe, lo tiene estudiado, documentado, se lo están financiando y va por ello. Pero del otro lado... cada política que se hace y que demuestra que las cosas se pueden hacer de otra forma genera un hambre democrática además. Cuando nosotros llegamos a los ayuntamientos de las primeras ciudades se iban a sumir en el desastre absoluto.
Esto nadie se lo ha echado en cara a los que lo decían, pero se iban a sumir en el desastre absoluto y no se han sumido. Nuestro país se va a sumir, está a punto de sumirse en el desastre absoluto por el salario mínimo. Por cierto, vaya papelón el del señor Casado, que se va a Bruselas a hacer de abogado contra lo que su Parlamento aprueba, que luego él se dice un patriota, pero se va a Bruselas a pedirle a Bruselas que bloquee lo que el Parlamento, sede de la soberanía nacional española, apruebe en relación al salario mínimo. Y si se aprueba el salario mínimo y no hay una catástrofe, pues es que si se aprueba y no hay una catástrofe, sino que al revés, los más necesitados tienen más dinero en el bolsillo, consumen más y eso estimula la actividad económica, es que eso genera un efecto de espiral progresista, porque a la siguiente conquista o a la siguiente discusión, es que a la siguiente nos van a decir, uy, no, el salario mínimo sí, pero recuperar la sanidad pública... ¿Y si se aprueba eso... qué es España para el señor Casado? ¿No es el Congreso de los Diputados España? Claro. Ah. Sí. No, pero que esas me refiero a que genera una espiral. Quiero decir que de fondo hay un combate también cultural, porque cada vez que ocurre un avance en recuperación de derechos y nuestra sociedad no solo no se hunde, sino que está más fuerte, está más vibrante, para la siguiente ya no lo sabemos, ¿no? Para cuando a la siguiente vayamos a por más. Yo entiendo que este acuerdo... La siguiente vez que venga el lobo ya no le cree nadie. ¿Perdón? La siguiente vez que digan que viene el lobo ya no le cree nadie. Claro. Claro, pero es un poco lo que les está pasando. Es una escalada de tensión tan enorme y tan exagerada con todo que acaba un poco diluyéndose. Parece que hay la gente en la calle pensando que había que volver a la política. La política es el espacio donde jugamos todos nuestros intereses y donde podemos hacer cosas y encontrar salidas y soluciones. Esto es la política, no es otra cosa. Entonces, cuando volvemos a la política, después de que la derecha sea desalojada mediante el procedimiento constitucional y democrático de la moción de censura, la presión es tan tremenda que yo creo que no la calculan. No la calculan porque en este momento hay mucha gente pensando si va a desaparecer el copago, sobre todo para los abuelos y abuelas, para las personas mayores de este país, que con las pensiones que tienen ya lo de pagar los medicamentos les supone un plus de riesgo de sus propias vidas. Es decir, se va a producir una cosa, y esto, Nacho, tú lo vas a entender mejor porque te dedicas como periodista a esto. Se va a producir otra fractura, que cada día ya es más clara la fractura. Lo que la gente de verdad opina, casi por intuición, por lo que les llega de realidad a sus vidas, y lo que está diciendo, por otro lado, a veces los medios de comunicación, y por otro lado la cápsula de la política, donde alguien se inventa cosas. Exactamente, donde alguien se inventa cosas. Si eso es así, tenemos un problema. Volviendo a la teoría que me ha gustado de que a medida que avanzan los derechos, la derecha se ve obligada a debatir sobre algo que antes cuestionaba y como mucho matizarlo, también es cierto que en algunos temas ha habido un retroceso de derechos. Estoy pensando, por ejemplo, en libertad de expresión. Hemos pasado de que en los años 80 Typical hacían chistes de Carrero a que en el siglo XXI un chiste de Carrero en las redes sociales te puede llevar a la Audiencia Nacional en un proceso penal. ¿No ha habido en eso también algunos retrocesos y algunas batallas culturales perdidas por la izquierda, cuando algo que estaba aceptadísimo en los 80, incluso en la propia reivindicación del franquismo, era mucho más difícil que un político democrático en los 80 fuese ambivalente con el franquismo de lo que está siendo hoy? Pues sin duda, lo que pasa es que para nosotros, para la parte de la izquierda que somos los socialistas, lo que hemos estado durante estos años del gobierno del Partido Popular, atravesando la excusa de la crisis para llevar al país a donde a ellos les interesa, valga ese ejemplo, pero podemos poner otros muchos. Nosotros hemos estado todo el rato en el trabajo de oposición y aprovechando, como hemos hecho, la oportunidad que nos permitía hacer lo que pensábamos ese día que teníamos que hacer, que era intentar que la derecha saliera del gobierno. Evidentemente, es que el tajo ha sido todo. Es que el espectro al que se ha dirigido la derecha gobernando este país con la justificación sobre una realidad, no diré yo, de la crisis económica ha sido tremendo. Es que es más, en este momento donde estamos, estamos en un momento donde parece que la senda de gasto de la que podemos disponer, que es el acuerdo que hemos encontrado, de casi 6.000 millones para recuperar las heridas que se le han provocado a las partes más vulnerables de la población, esto lo discuten. Esto ya es una justificación inentendible. Esto lo discuten porque, entre otras cosas, y lo decía antes Íñigo, en Europa
Soplan ahora mismo unos vientos también muy inquietantes, no solamente estamos hablando de Salvini, estamos hablando de Austria, estamos hablando de muchas cosas y yo imagino, y más que imagino, que la posición de España ahora mismo y con este acuerdo más es un peón en el tablero de Europa ahora mismo fundamental, fundamental. Entonces, pues ahora la derecha y Casado se dedica a ir por Europa diciendo que no quiere literalmente que este país, al que va a crecer en una horquilla muy importante, el país que más va a crecer por encima de Francia y por encima de Alemania, que todo eso no va a significar nada para los españoles. Claro, es que entonces ya nos tenemos que entrar en el galimatías de qué es la patria, de qué no es la patria, de qué es el Estado, de qué es España y de qué no es España, porque si España no es esto concreto, la derecha del siglo XXI tiene que explicarse y va a explicar muy mal esto. Hay una cosa con lo que planteabas de los retrocesos en derechos civiles y en libertad de expresión que yo creo que ya hemos aprendido. Digamos, como dijera aquel, es verdad que soberano es el que decide sobre la excepción y cada vez que hay una situación de excepcionalidad se nos introducen medidas que luego siempre se quedan. Es posible que al hilo, por ejemplo, de la discusión sobre la crisis política en Cataluña, sea comprensible para partes importantes de la población española algunas medidas de restricción de derechos y libertades, pero esas siempre se quedan. Todas las medidas que se adaptan con la excusa de la excepción después se quedan. Y después nos encontramos con restos de leyes que decimos, ¿pero cómo va a ir alguien que hace tweets a prisión? Pero ¿qué tipo de sociedad es esta en la que alguien escribe un mensaje de 160 caracteres desde su teléfono móvil y puede ir a prisión por eso? Permíteme que lo diga, algunos. Hay un locutor de radio en este país que ha dicho que si se me encuentra me da un tiro y a él, yo estoy convencido que nunca entrará a prisión. Y no se lo deseo, pero es que no se lo deseo a nadie, pero siempre cae del mismo lado. Las medidas excepcionales siempre vienen para quedarse. Nosotros somos quienes defendemos, cuando es fácil, pero también cuando es difícil, que los retrocesos democráticos los acabamos pagando todos. Y que a veces los toleramos porque decimos, bueno, se está aplicando una situación muy tensionada, no tiene nada que ver conmigo, han sido engañados, pero una vez que se establecen, vienen para quedarse y se quedan para todos. Y eso lo defendemos cuando es fácil defenderlo, y cuando no. Y lo defendemos para los que piensan como nosotros y sobre todo para los que no. Yo creo que el reto está en aceptar de una vez por todas que la igualdad es el respeto a lo diverso. En eso la izquierda va dando pruebas constantes y por eso, en fin, mi partido va a cumplir 140 años. Sabemos para escribir 7 tratados lo que es aguantar. Hemos aguantado el exilio, las cárceles, tenemos compañeros todavía en las cunetas enterrados, es aguantar esto que tú dices, Íñigo, aguantar ese tirón con la perspectiva de a dónde va. El duelo de la izquierda con la derecha ahora mismo en el mundo es si entendemos que la igualdad es la diversidad de cada uno de nosotros. Ya está. Y eso va a ser durísimo, durísimo. Y por eso el debate lo van a montar con los inmigrantes, con todo, absolutamente con todo. Sí, ¿qué dijo Vox el otro día? ¿Qué dijo? Vamos a desmantelar las autonomías, que es la diversidad territorial de España. Que la hemos heredado, que no se la ha inventado nadie, que las autonomías son una fórmula constitucional de administración pública y de nivel político, que era el hallazgo de la Constitución española para encontrarle una salida a la diversidad territorial de la historia de este país. Segundo, voy a derogar todas las leyes de igualdad entre hombres y mujeres y particularmente las que ayudan a combatir la violencia de género. Lo segundo diverso que me cargo, que somos todas las mujeres. La mayoría absoluta de la sociedad también me la cargo porque esta parte de la diversidad. Es aquello que decía un budista, ¿no? Bajaron a recibir al rey los hombres poderosos, blancos, heterosexuales y todos los demás, dice, y los demás no bajaron. Y te quedas mirando las fotos y dices, entonces ¿cuántos bajaron? Bajaron 5, porque arriba se quedaron los niños, las mujeres, los viejos, los homosexuales, los negros y los que bailaban sardanas. Pues bajaron 4 a recibir al rey. Esa fue la recepción del rey. Pues este es el debate que vamos a tener que afrontar. Y esto va a tener mucha miga, pero también va a ser muy apasionante. Es que a nosotros nos toca una labor que, en mi opinión, digamos, a las fuerzas radicalmente democráticas, progresistas, nos toca una labor que va más allá... de gobernar hacia la izquierda o de construir mayorías de izquierdas. A nosotros nos toca volver a coser la sociedad. También con ellos. Y en Cataluña.
Bueno, en nuestro país coser la sociedad tiene que ver recoser el acuerdo intergeneracional, recoser lo que la desigualdad ha roto y volver a recoser el acuerdo territorial. Y yo no veo más fuerzas en el horizonte dispuestas a hacerlo. Yo deseo que en algún momento las fuerzas que hoy están instaladas en un mensaje reaccionario en algún momento concurran a una tarea, lo digo por muy fuerte que suene, de reconstrucción nacional. Porque es que se nos ha agrietado el país en los últimos años. Me gustaría que concurrieran. Yo no les veo, mañana y el miércoles le veremos en la sesión de control, yo no les veo con un ánimo así que estén muertos de ganas de recoser y de reconstruir. ¿Cómo se reconstruye la unidad nacional o la situación nacional con Cataluña? ¿Cómo se puede reconstruir con 2 millones de catalanes? Una cifra que no baja a pesar de los últimos acontecimientos, que directamente plantean irse de España y que están aún lejos de ser la mayoría total de la sociedad catalana, pero unos porcentajes bastante fuertes. Pues yo, que a esto le he dedicado muchas horas y se las dedico, que es mi obligación, es muy complejo, pero por simplificar o por ponerle foco a 2 elementos. Uno, desenmascarar que en el siglo XXI, en Europa, en una democracia como la nuestra, que por muchos defectos que tenga y por mucho que tengamos que seguir, evidentemente, perfeccionándola, pero que es un elemento absolutamente defendible de la historia de España. 40 años de democracia consolidada y mira que ha tenido envites 40 años, tantas cosas que han ocurrido, empezando por el 23F y terminando por todo. Sacar una parte de la falacia que hay de pensar que fuera del contexto del Estado español, con su correspondiente democracia, y del proceso federalizante que Europa está viviendo, a trancas y barrancas, pero lo está viviendo, hay algo mejor. Es que yo no sé en qué punto los contenidos del secesionismo se pueden entender o se han podido vender como algo. ¿A dónde vamos? Si no te puedes ir de Europa. Si Europa es ahora mismo, con sus defectos y a veces con su altivez internacional y planetaria, desde el lugar donde se destila lo único decente que tenemos que hacer como seres humanos, que es construir democracias donde existan las posibilidades de libertades, de derechos y de solidaridad obligatoria, que es que la democracia, otra cosa buena que tiene, es que tenemos que ser solidarios por obligación, pagando impuestos, respetando los derechos de los demás, protegiendo a los menores, protegiendo a quienes más lo necesitan. Si es que es el gran sistema de la humanidad. Entonces, cuando Europa tiene dificultades para emitir estas señales, teniendo en cuenta lo que hay en Estados Unidos, teniendo en cuenta lo que se nos avecina en Brasil, nada más y nada menos, y lo que representa Mercosur, por no nombrar otras cosas, a alguien se le ocurre que hay algo muy progresista en salir de ese espacio que es un paraguas de todos. O sea, eso está ahí y hay una parte de eso que no es real, Y luego, es evidente, hace 40 años no teníamos sujetos políticos territoriales. El caso español es un caso verdaderamente interesantísimo para que nos sintamos, incluso en ese sentido, reconfortados de nuestra propia historia reciente. Hemos construido de un Estado centralista. Yo cuando Franco por fin se murió, recuerdo que los españoles teníamos 3 cosas en la cabeza, luego teníamos muchas y cada uno las suyas, pero teníamos 3. Queríamos una democracia, queríamos ser europeos, queríamos formar parte de Europa y no queríamos un Estado centralista porque lo identificábamos con la dictadura. Queríamos podernos sentir andaluces y españoles, gallegos y españoles, nos parecía que era otra forma necesaria de la propia democracia. Y el componente de derechos sociales en la Constitución. Bueno, por supuesto, y el pacto social. Por supuesto, que para nosotros la democracia está conectada con el estado de bienestar. La democracia no es un sistema político para pastorear votos y el poder. Eso ya se le ocurre a la derecha. Para nosotros la democracia está conectada directamente con el estado de bienestar. Por eso lo que discutimos son las cantidades. Pues claro, cuando tú consigues que un Estado centralista, secular, suelte lastre hacia abajo, soberanía hacia abajo a las comunidades autónomas y al mismo tiempo suelte soberanía hacia arriba para formar parte de Europa, que hemos hecho un procedimiento ejemplar,
Los españoles y las españolas hemos hecho una cosa que es difícil de encontrar en el mundo, con todos sus defectos, repito, ejemplar, porque no había sujetos políticos para pactar. Íbamos negociando 17 territorios con el Estado y con cada gobierno de turno, que a mí me parece fascinante haberlo hecho esto, y haberlo hecho esto bien, pacíficamente, negociando y avanzando. ¿A alguien se le ocurre ahora que esto no es algo importante? ¿A alguien se le ocurre ahora que sí tenemos sujetos políticos que no podríamos volver a encontrar en una reforma de la Constitución, un modelo federal, porque ahora sí hay sujeto político, ahora sí se podrían sentar las 17 comunidades autónomas sobre el sujeto común que somos todos en la soberanía? ¿Alguien ahora quiere desperdiciar esta oportunidad? A mí me resulta que no reflexionamos con profundidad a veces estas cosas. ¿Hay algún proyecto para separarse de un Estado que es un Estado democrático en Europa como proyecto mejor? Ahí Pérez, el jurista Pérez Royo tiene esa teoría de que en los años 2007-2008 se rompe el elemento de confianza que permite hacer la articulación, digamos, entre lo nacional y lo autonómico en España. Y yo creo que nosotros tenemos que deshacer todo un conjunto de desastres que se empiezan a hacer a partir de 2007-2008 y de la impugnación ante el Tribunal Constitucional, el cepillado a aquel Estatuto de Cataluña. Desde entonces lo que hemos andado es un camino fundamental de desencuentros. En mi opinión, en España conviven pueblos con diferentes identidades nacionales. Eso no tiene por qué ser un argumento centrífugo, no tiene por qué ser un argumento para la separación. Podemos construir un proyecto compartido haciendo convivir diferentes identidades nacionales. Hay que avanzar en una federalización de nuestro sistema político. Me parece que en los últimos años, sobre todo el Gobierno del Partido Popular, ha ido imponiendo un intento de convertir a los municipios y a las comunidades autónomas como en menores de edad, que pueden ser tutelados, ¿no?, a los que se les pueden suspender previamente leyes por parte del Constitucional, a los que se les puede cerrar, como a nuestros ayuntamientos, el grifo para que no puedan hacer políticas sociales pese a que tengan superávit. Hay que recuperar las competencias perdidas y hay que hacer un pacto de carácter federal que no tiene por qué cuestionar que hagamos un proyecto compartido, sobre todo por una cosa: necesitamos ser más fuertes para defender la soberanía popular contra los caprichos de los poderes financieros. Y a mí solo se me ocurre que eso lo hacemos más juntos, pero en ese más juntos va a haber que hacer un pacto nuevo entre Cataluña y España. Es evidente. Si alguien en algún momento se creyó que las medidas exclusivamente policiales, judiciales y administrativas iban a convencer a alguien, pues ese alguien fue el señor Rajoy, el artífice del 1 de octubre. Desde el 1 de octubre estamos más cerca o más lejos. Más lejos. Desde el encarcelamiento de políticos elegidos por el pueblo catalán, estamos más cerca o más lejos de un acuerdo. Me parece inequívoco que estamos más lejos. Hay que avanzar en un sentido y hay que ser honestos. Esto no va a ser un año. Esto va a ser largo. Hay que avanzar por una senda en la que tengamos la capacidad de proponer un acuerdo que pueda ser apoyado mayoritariamente por la sociedad catalana, con un encaje diferente dentro de España. Eso es lo que yo defiendo. Eso en algún momento dado tendrá que ser votado por los catalanes, tendrá que ser refrendado y tendrá que ser aprobado aquí. Eso es la votación del autogobierno que plantea. Sí, pero resulta, en fin, por llamarlo de una manera suave, resulta paradójico, cuando no otra cosa, que la derecha esté todo el rato hablando de la transición política, enalteciendo la concordia, el consenso, el acuerdo en el que todo el mundo consiguió ver que aquel momento era el momento de construir el país y de organizar una democracia, y que ahora sean incapaces, y todo lo contrario, no solo incapaces, sino todo lo contrario, en no ayudar absolutamente nada a este momento, que es un momento donde si hay alguna cuestión que se llama de Estado, es la recomposición de la crisis de Cataluña en el contexto del Estado. Y que sean incapaces de verlo, y que en la misma frase no ayudan, destrozan y además hablen de concordia y de transición, y de la transición política. Es, en fin, por llamarle paradójico, es la vieja idea, repito, yo estoy con esto, estoy muy convencida de esto, es la vieja idea que tiene la derecha de no querer ver España como es, de no quererla ver como es, de no verla como es. Somos una península, que se nos olvida con mucha frecuencia, porque es verdad que somos una península en extensión muy grande, pero somos una península. Por aquí ha ocurrido de todo y ha pasado de todo, porque éramos un gran pasillo,
un gran pasillo del Mediterráneo, con todo lo que representa al Mediterráneo, Oriente Medio, al Atlántico, al otro continente y a África, a 14 kilómetros, el continente más rico con el continente más pobre. Y nos toca a nosotros en primera línea. Es decir, tenemos un lugar espectacular del mundo, complejísimo como nadie, lo que requeriría por parte de todos, absolutamente de todos, una idea por encima de todos nosotros para saber comprender este país del que, por cierto, desconocemos con mucho, nos hemos esforzado todos muy poco en reconocernos en nuestra propia historia, que la tenemos constantemente fragmentada. O sea, tenemos una derecha que no quiere saber nada de la memoria histórica, no se quiere reconocer en todo lo que ocurre. Reivindica a Cristóbal Colón y se olvida de lo que pasó hace 40 años. Cristóbal Colón, sí, pero lo que ocurre en el golpe contra la República, la democracia española y con las asignaturas pendientes que nos quedan en materia de memoria histórica, no. Es decir, esto es un asunto que lo debemos de mirar, repito, con todo y cada uno de los elementos de carga que tienen. No podemos ir tan rapidito sobre esto. Entonces, claro, no se puede hablar de transición, ni de concordia, ni de nada de eso cuando tú no estás dispuesto a darte cuenta que el Estado español, en su democracia, es capaz de dar una respuesta a la crisis de Cataluña y a la diversidad territorial de España. Porque es una fórmula que hasta el Plan Ibarretxe funcionó estupendamente. Es el Plan Ibarretxe para reformar el Estatuto de Gernika el que encuentra un primer escollo. Y lo encuentra y se resuelve de una manera plena. Y se resuelve en el Congreso de los Diputados, que es donde estamos todos y todas los españoles. Y es cuando la derecha decide jugar con este tema, cuando la situación empieza a ser muy difícil de entender y de controlar. Y seguimos en las mismas. Tengo varias preguntas del público. 3 preguntas. La primera es, somos un grupo de estudiantes de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos y nos preocupa nuestro futuro. ¿Qué medidas proponéis para renovar la Universidad Pública Española y evitar futuras irregularidades y casos de corrupción como los que se han vivido en esta universidad? Íñigo. ¿Empiezas tú? No, yo es que como he sido profesora hasta hace 6 meses, 5, en mi universidad, en fin, se me ocurren muchas cosas y algunas en este acuerdo de presupuestos las hemos tomado. Algunas las hemos tomado. Como recuperar a tanta gente buena que se ha ido porque no tenía futuro académico, científico en nuestro país, que ese es un error reiterado de la historia de España que hemos vuelto a cometer. Efectivamente. Una pérdida permanente. Pero os voy a decir algo que seguro que me vais a entender. Mirad. En nuestro país, por muchas razones y porque llegábamos nuevos a muchas cosas, decidimos potenciar, porque hacía falta, el papel investigador en la universidad. Y es verdad que hay que hacerlo porque la universidad es uno de los grandes centros de investigación para cualquier país. Pero mirar, se me ocurre que hay que ponerle foco a la docencia, a la calidad de la docencia. ¿Quién entra y quién no entra a clase? ¿Quién se esfuerza y quién no se esfuerza en clase con los alumnos? El sistema norteamericano lo divide. Hay profesores investigadores y profesores docentes. Y reconoce tanto los méritos de la docencia como de la investigación. Porque al final, que yo ya tengo algunas canas, al final al alumno y a la alumna medio que quieren una titulación decente para abrirse luego paso por la vida, lo que le viene bien es un buen profesor y una buena profesora que se sude la camiseta con ellos allí y que no esté con la cabeza puesta en otro sitio porque tiene que reunir crédito para lo que sea. Que se sude su camiseta allí con sus alumnos porque es lo que ellos se van a llevar puesto. Y sobre todo, todos en general, los que luego no van a poder ir a máster caros, a cositas y a sitios porque no tienen dinero. Esa gente es la que se merece que la Universidad Española pegue un giro así en relación a lo que vale la docencia, también, porque es lo que se puede llevar puesto. Tengo que decir que, en fin, los profesores, los estudiantes y los investigadores que cuestionábamos en su momento lo que se dio en llamar el Plan de Bolonia, teníamos razón. Ahora se están ofreciendo cosas de máster, que eran los cursos que se daban al final de la carrera o que se daban al principio del doctorado y que se ofrecen por 3 veces lo que costaban antes y que además te lo prometen que te lo pueden dar en 1 año y en algunos institutos concretos parece, no voy a decir esto en una charla del diario.es que sabe de esto. Aquí no lo sabemos. Que sabe de esto bastante más que yo. Sí, por una parte, además, el trocear la educación con la voluntad de hacer grados para salir muy rápidamente al mercado, con unos pocos conocimientos en formación para integrarte como precariado del conocimiento muy rápido y luego másteres cada vez más caros, ha sido para la formación en nuestro país un desastre. Y por el otro lado,
la asfixia permanente de la financiación de las universidades públicas les hace a las universidades, a los departamentos y a los institutos muy vulnerables para poder convertirse en un chiringuito de quien pague. ¿Pero eso por qué pasa? Eso pasa por la mala intención, pero la mala intención, de momento no podemos legislar contra ella. Lo que podemos legislar es contra la debilidad permanente con la que las universidades se enfrentan siempre, porque les falta permanentemente, y aquí veo a mucha gente, profesionales de la universidad, que les falta permanentemente financiación, que les falta permanentemente la posibilidad de que los investigadores nuestros estén viajando fuera a congresos, que les falta poder financiar grupos de investigación, que les falta poder contratar profesores cuando uno se da de baja y lo que está contratando son figuras permanentemente precarias. Es la debilidad financiera la que ha hecho muy fácil que algunos institutos se conviertan en chiringuitos. Pero además de eso, hay un problema de micronización de todo. Hay, creo que en torno a casi 3.500 másteres. Sí. O sea, la micronización de todo. Vamos a conseguir que los alumnos y las alumnas salgan sin lo más valioso que hay ahora mismo, en la vida, en el mercado y en las salidas profesionales de cada uno, que es la formación no en tanto en los contenidos especializados, sino con la capacidad inmensa de moverte y navegar, que es lo que tiene que hacer ahora cualquier hombre, cualquier mujer joven que tiene que, en fin, afrontar el resto de su vida. Soy anti esto. Soy anti el especialista del apartado 5º del artículo 37 de la Ley 200/38 de la disposición 1. Soy una absoluta defensora del bosque entero, de empezar a trabajar la docencia en las universidades con el bosque entero. Bolonia nos metió en un lío donde prácticamente es todo un cruce de estampitas y de créditos de cualquier cosa para que te den al final cualquier cosa. Y tú llegas luego al mercado y no sabes nada y te enfrentas además con gente que se ha estado en las privadas buenas o en las extranjeras carísimas, compite contigo en una doble ciudadanía académica, donde están las élites moviéndose y donde está la tropa que no se puede mover. Eso es un problema gravísimo y se llama democratización incluso de los contenidos, de lo que ahora llamamos grados, másteres, exigencias y asignaturas. Yo cuando volví otra vez a la universidad me encontré que mis alumnos, antes se daba Derecho Constitucional un año entero, el curso entero, y era fascinante, porque el profesor que asumía la asignatura ordenaba muy bien cómo quería explicarles. Primero le explicaba la estructura. Modulitos de 2 meses. Y ahora llega y entra y dice, ¿os han explicado los derechos fundamentales? Y dice, no. Y dices tú, ostras, ¿y ahora cómo le explico a esto cómo funciona el sistema? O sea, una locura. Una locura. Nos hemos hecho tan modernísimos que hemos entrado en la locura. Y la universidad necesita un reseteo de esa naturaleza que requiere dinero, pero además requiere cabeza. Otra pregunta de los espectadores del debate, del encuentro. Solamente aquellos mayores de 58 años tuvieron la oportunidad de ratificar la Constitución. Yo tengo 24 y mis padres 54. ¿Cuándo llegará el momento de que esta nueva generación pueda elegir el modelo de país, monarquía o república? Vamos a ver, yo esto lo tengo absolutamente claro. Las constituciones no son... La Constitución sí tiene, entre otras muchas cosas buenas, y que tenemos que defender. Por cierto, que yo creo que la izquierda va a tener que pasarse ahora unos cuantos añitos defendiendo la democracia, es decir, volvemos a la casilla de salida cuando otros la ataquen. La Constitución hace posible la democracia, así de claro. Sin Constitución no es viable la democracia, ni como fórmula política, ni como sistema, ni como nada. ¿Qué significa esto? Que es una norma jurídica, sobre todo es una norma jurídica. Aviso a todos los navegantes que se puedan pensar que la Constitución es simplemente un contrato social, un contrato político. Tercero, las constituciones tienen, por el papel que juegan tan capital, una ambición de permanencia. No es una norma que la podamos estar cambiando constantemente, pero tampoco lo contrario. Que vayamos a sacralizarla tanto que, como nos dicen desde la derecha, no la vayamos a poder tocar, ni una cosa ni la otra. Yo el argumento de que todo el mundo tuviera que estar votando la Constitución por la generación que le toca no lo entiendo. Pero sí entiendo una cosa que creo que tiene que ver con la pregunta. Las dos cosas que pregunta. Sí. ¿No? Una, es verdad que 40 años de democracia en nuestro país, insólitos en la historia, no son 40, es como si no hubieran pasado 80. Han pasado tantas cosas tan rápidas, algunas de ellas verdaderamente loables, otras no, que yo entiendo el deseo que tiene mucha gente de pronunciarse, de abrir un debate cívico
que sea también político y que finalmente se recoja en una reforma de la Constitución. Yo esto lo defiendo. Punto 1. La Constitución española de las europeas es casi la única que permite la posibilidad de debatir monarquía-república. Francia no puede debatir sobre su forma de Estado. Esto se nos olvida. Bueno. Y es Francia, la gran Francia, que tantas cosas nos ha enseñado, ¿no? Entonces, yo esto lo entiendo perfectamente, porque no son 40 de calendario, son 80 años históricos o más, por todo lo que ha ocurrido tan importante. Y yo ahí sí que lo entiendo. Y, desde luego, mi partido hace ya años que abrió la idea de llevar las autonomías a un Estado federal, y abrir el debate cívico de qué queremos y de qué no queremos en la Constitución, porque han ocurrido muchas cosas y comprendo que haya mucha gente que tenga esa necesidad, entendiendo, repito, que las constituciones no son normas que podamos tocar constantemente, porque cumplen un papel de estabilidad muy bueno para el sistema, pero es entendible. Íñigo. Hay dos cosas, me parece, en la pregunta. Con respecto a la primera, ojalá muy pronto. Ojalá muy pronto en España los cargos de representación pública sean elegidos y no sean por herencia de sangre, que en mi opinión es una cosa que tiene más que ver con tradiciones medievales que con tradiciones democráticas. Con respecto al cambio en la Constitución, siendo eso, no me parece lo más importante. No me parece lo más importante. Lo peor que ha pasado en nuestra Constitución, porque tú puedes tener una forma de Estado republicana, que construya un país muy oligárquico, en el que los privilegios de los de arriba priman siempre sobre los derechos y las condiciones de vida de la mayor parte de la sociedad. Lo importante es que en nuestro país, en nuestra Constitución, conviven, pues si acaso, un principio, un polo más bien liberal-conservador y un polo más bien democrático y social. En los últimos años, nuestra Constitución se ha ido escorando mucho en un sentido concreto. Y hay toda una serie de elementos fundamentales del pacto, de lo que pactaron nuestras madres y nuestros padres, que se han ido quedando olvidados. Yo creo que hay cosas, como la vivienda, como el derecho a la conservación del medio ambiente, para que no sea posible la barbaridad de la ley de Montes de Aznar o la ley de costas que modifica el Partido Popular. No, la ley del PP que el otro día se rechazó. Que tienen que salir de un capítulo tercero más bien de principios inspiradores y que lo tenemos que meter en el capítulo de derechos y libertades, que sean tan exigibles ante un juez como los derechos civiles y políticos. Yo creo que hay toda una serie de derechos civiles sin los cuales uno no es ciudadano. Es verdad que para ser ciudadano tienes que tener derecho a votar, a que si te detienen puedas ver a un juez, a la libertad de expresión. Todos esos son los componentes liberales que yo no quiero renunciar ni a uno solo. Pero junto con esos convendremos que si tienes todos esos, pero no tienes un techo en el que vivir, o tienes todos esos, pero resulta que no tienes derecho a la vejez y no sabes qué será de ti cuando después de toda la vida trabajando te hagas mayor y no sabes si alguien va a cuidar de ti, si vas a tener una residencia pública, si vas a tener pensión, que yo creo que hay que meter todo ese bloque de derechos sociales, hay que meterlos en el capítulo de los directamente exigibles a un juez. Íñigo, eso es meterlos los fundamentales y eso depende de lo que la economía de tu país resista pagar o no pagar. Pero te quiero entender una cosa. Como con el salario mínimo, Sí, totalmente. Yo eso lo tengo archipensado. ¿Tú con eso qué quieres decir? ¿Que el gran debate para la izquierda y la derecha en España o en cualquier lugar del mundo es la forma de Estado? No. A mí ese me gustaría un día votarlo. Creo que el gran debate es la noción de ciudadanía. Para ser ciudadano es necesario poder votar, es necesario tener libertad de expresión o es necesario poder tener derecho a la habeas corpus. Yo a eso le añado. Efectivamente. Como no soy liberal ni conservador, yo a eso le añado. Para ser ciudadano, además, tienes que tener derecho a que no te puedan decir cuando tienes que coger un trabajo, si no lo quieres por esta miseria, me da igual porque hay 800 esperando en la puerta, a no vivir con miedo a no poder pagar el alquiler. Digamos, hay todo un componente de derechos sociales y los cuales uno se parece más a un súbdito que a un ciudadano. ¿Y cómo no se pueden vender viviendas que se han hecho con dinero público a un fondo especulativo, echando a la gente a la calle y tirando el dinero que era de todos? No, pues eso es un diagnóstico que está absolutamente hecho, por lo menos para la izquierda, que a mí es donde me parece que está el gran debate. Yo creo que tenemos que llevarlo a la Constitución y a los estatutos de autonomía. Porque a ver si nos vamos a enredar en lo que no está el debate, que le va a encantar a la derecha. Yo no decido dónde está el debate, digamos, donde la gente quiera plantearlo. A mí me parece que es más importante que la gente viva sin miedo. Y para eso, antes que la forma de Estado, me parece que es mucho más importante el debate sobre cuáles son las condiciones materiales para vivir sin miedo en el día a día. Ahora, si cualquiera me lo pregunta, yo digo, sí, yo prefiero
como no creo que la sangre de nadie sea mejor que la mía, ni que la de nadie, ni que la de ningún otro, prefiero que las cosas se voten. Pero puestos a actualizar la Constitución... Lo que pensamos que todas las sangres son iguales, inventamos la sanidad pública. Por eso, sí. Sí, solo quiero desarrollar ese principio y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Pero yo creo que en eso estamos de acuerdo. ¿Qué es en lo fundamental necesita nuestra Constitución? Pues yo lo digo de forma muy sencilla. Hay que hacer el 135 al revés. Hay que hacer el 135... El suelo. No, ¿cuál es? Hay que hacerlo al revés, claro, para blindar los derechos sociales. Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema que tienes? Que en esto no vale que vendamos cosas rotundas, porque esa es otra. La política tiene que resistir la realidad. O sea, no hay nada más revolucionario que colocarte delante de la realidad pico pala. Es lo que hemos hecho con el acuerdo. Y del otro lado dicen que no va a resistir la realidad. Y nosotros decimos que la podemos transformar. ¿Y sabes qué pasa para eso? Que tú tienes que saber que juega en otra liga que está por encima de ti, que es ahora muy importante defender, que es la liga en Europa. Claro. Y efectivamente, que es la liga en Europa. Y tú te refieres a tener un suelo. Pero es que el suelo está colocado en las constituciones parecidas a la nuestra. El suelo de gasto. El otro día lo dijo que no es de mi partido. El otro día dijo Felipe González en una entrevista en otro medio, que dijo que en realidad había que decidir si nosotros queríamos tener un estado del bienestar sólido. Claro. Dijera una parte de los ciudadanos, ¿qué porcentaje le dedicamos? Un tercio del PIB dedicado a la protección social. Además pensiones de un techo. aparte. Además de un techo. Claro. Un suelo de gasto. Porque solo cuando tú llegas a un acuerdo de esa naturaleza, que son los que a mí me parecen importantes para seguir hablando de izquierda y para seguir diciéndole además al adversario político que por ahí es el único camino donde aceptaríamos incluso pacto, es lo que me resulta interesante. Y en ese sentido, sí te digo que ahora, y vamos a ver qué es lo que podemos finalmente alcanzar con el presupuesto, es muy importante que todo este debate esté muy abrochado a Europa. Repito, es muy importante defender la idea de Europa en el mundo ahora. Total. Exactamente. Pero ¿estás de acuerdo que yo creo que tenemos ahora una buena posición en Europa? La tenemos inmejorable. Mira, el otro día me decía... Quiero decir que tanto la experiencia portuguesa como la experiencia española creo que gozan de una buena ocasión en Europa para que, ahora que hay mayorías progresistas, anclémoslo. No, hay que seguir trabajando por la mayoría progresista. El otro día hemos acordado lo de las pensiones, subirlas al IPC los próximos 2 años. Eso vamos a anclarlo. Mira, vamos a anclarlo en la ley y en la Constitución para que cuando luego vengan mayorías maldadas, y sobre todo para que las pensiones no sean mercancía en los presupuestos generales del Estado. Pero mira, el otro día me decía alguien, dice, hace año y medio iba a Europa un cargo público y tenía que desgañitarme allí para defender que España es una democracia, que España es un país. Me tenía que desgañitar un presidente de una comunidad autónoma. Dice, voy ahora desde hace 4 meses y me hacen la ola. Y me hacen la ola por ser español y por mantener una posición que evidentemente para Europa es un mensaje ahora mismo extraordinario. Tsipras fue el primero que felicitó este acuerdo. Y fíjate desde dónde viene también. Por eso, sí, yo creo que ahora tenemos mucho margen en Europa. Además, somos una economía mucho más fuerte, por ejemplo, que la griega. Si hay margen, caminémoslo. O sea, yo creo que las... ¿Tenemos que ir a cuándo? Sí, tenemos que terminar ya. Os quería hacer una última pregunta muy rápida a los dos. Si se ven juntos en un Consejo de Ministros de un gobierno conjunto del PSOE Yo ya he Unidos estado en Podemos. 2 y no sabéis la trabajera que tiene, con mucha honra. Yo me veo convirtiendo esto en programa político y proyecto para la Comunidad de Madrid. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. A vosotros. Gracias por habernos acompañado. Y gracias a los que nos habéis seguido a través de internet por streaming. Muchísimas gracias. ¿Qué tengo que